Estimadísimos loquitos digitales, hoy vamos a hablar de un proyecto cripto relacionado con la energía renovable, más puntualmente la energía solar para ser exacto. El proyecto se llama Light DeFi, como vemos en pantalla, está en español y en inglés, tenés white paper, tenés documentos, tenés fuentes. Vamos a ver de todo sobre este proyecto porque es interesante tenerlo en cuenta para nuestra cartera de inversión en este año o en el próximo año. Pero a tener en cuenta, ¿no? Este proyecto está dentro de la zona de alto riesgo. Nada de lo que te digo en este video debe ser tomado como consejo de inversión ni asesoramiento financiero, ni un estímulo de invertir en las criptomonedas que te voy a mostrar a continuación. Siempre tenés que hacer tu propia investigación y tomar tus propias decisiones con tu dinero. Si tenés cualquier duda de lo que sea, me podés preguntar. Hablando de preguntas, este video llega a nosotros gracias a un suscriptor del canal que llegó a locademiacrypto.com, entró a la parte de preguntas frecuentes y ahí en la pregunta crítica de hoy el tipo me escribió simplemente que tiene este proyecto en vista para invertir y si era rentable, si qué pensaba yo. Bueno, antes de entrar en esto, entras a locademiacrypto.com, vas a estas secciones y me podés mandar tu pregunta. Vamos a pasar directo a la parte de análisis del proyecto. Toda la parte teórica la pueden leer ustedes mismos a través de internet, pero básicamente es un proyecto que está revolucionando la construcción de plantas solares y la forma en que los inversores pueden obtener ganancias mientras apoyan a estos proyectos y participan de los mismos. Básicamente nosotros estamos comprando un token que nos va a dar la participación directa cuando esa planta fotovoltaica esté funcionando. A ver, para explicarlos en términos prácticos, que está explicado acá en el proyecto en la página web y lo pueden ver ustedes mismos, tienen un video donde se explica todo. Van a construir plantas fotovoltaicas en Brasil y ahora les voy a explicar por qué Brasil. Pero cuando la planta esa empieza a generar energía, una proporción de esas ganancias se va a distribuir a los usuarios tenedores de este token. La verdad que está muy, pero muy bueno, interesante. Denle una bola al tema este de las preguntas frecuentes que aparecen en la página web. Yo la página web oficial se las voy a dejar en la descripción de este video para que lo consulten. El proyecto corre sobre BSC, es decir, la Binance Smart Chain. Dice ahí cuándo fue lanzado, te explica que fue lanzado en agosto del 2021, qué supply va a tener un supply limitado, si el contrato es renunciable. Bueno, preguntas medias pagas pero al mismo tiempo básicas. Y esta parte es importante, cómo se va a ver transparencia por el tema de la distribución de estas ganancias. Y ahí les destaqué que va a correr con Greenfield, que es una tecnología de la BSC. Esto lo hemos visto en algunos artículos técnicos adentro de la Academia Cripto. Recomiendo que le des una leída. Vamos a ver el tema de redes sociales, porque también siempre les explico que antes de invertir en proyectos DeFi, analicen si las redes sociales están actualizadas, si tienen muchos seguidores. Fíjense que ya tienen una fase concluida, que es la fase de presupuestación y materiales para construir ya una de estas plantas de energías solares. En las redes sociales tienen videos donde explican cómo va a funcionar la distribución. Todo esto a su vez está explicado en el white paper del proyecto, ya lo vamos a ver a continuación. Es destacable también que tiene una mención en la BNB Chain. La misma BNB Chain acepta que Light DeFi está trabajando con ellos. Acá remarco de nuevo la importancia de la tecnología Greenfield, que no es menor ese dato. Y un dato no menor que lo quería destacar, ayer 11 de octubre, mientras estoy grabando este video, ya publicaron que va a ser realidad una planta de energía fotovoltaica. O sea, esto no es un proyecto teórico, sino que están llevando todo a la práctica. Esto está impactando en el precio del token, por supuesto. Vamos a analizar el white paper. Esto fue publicado en el año 2021. Si se fijan, tienen un índice para leer. Está todo en inglés, como casi todos los white papers de criptomonedas. Pero bueno, tiene todos los campos específicos. Yo acá simplemente voy a destacar la parte que te mostraron en el video, que eso es muy importante, la coherencia del proyecto. También te voy a mostrar la parte donde salen los desarrolladores del proyecto y te vas a dar cuenta, bueno, esta es la parte de distribución que siempre hay que tenerla en cuenta, pero la parte de los desarrolladores, como había dicho, está bueno que tengan nombre y apellido, el lugar que están ocupando en la organización. Después, por supuesto, podés investigar esto, tienen consultoría legal, eso no es un dato no menor. La verdad que está muy bien llevado a cabo, es siempre muy importante estos datos en un análisis de proyecto antes de invertir. Volviendo a la BSC, sabemos que es un token que corre sobre la BSC, entonces yo siempre recomiendo hacer analítica, es decir, ver las estadísticas en el último año, en los últimos 6 meses, en el último mes, cómo se ha movido el volumen, cuántos usuarios únicos tiene, cuántos holders tiene este token. Esos son datos que antes de invertir recomiendo siempre verlos. En el CoinMarketCap, si tiene presencia este proyecto, si no tiene presencia, qué estadísticas tienen, cuánto están analizando, cuántos holders dice el CoinMarketCap que tiene, si condice con el proyecto, si no condice. Bueno,
un montón de análisis que se puede hacer más profundamente. En este video yo trato de resumir todo en un par de minutos, pero es un proyecto que la verdad que tiene, por lo menos, tiene una linda proyección. Ya ha aumentado, como dice ahí el CoinMarketCap, un 600% en lo que va del año. Y vamos a hablar de algunas fuentes importantes. Investing.com, por ejemplo, es uno de los sitios web de finanzas más visitados en el mundo. Y este sitio web de finanzas casualmente ha publicado: empresa latinoamericana de energía solar anuncia su ingreso en el mundo de las criptomonedas. Básicamente lo destaca porque hay una empresa muy grande que es de energía solar en Brasil, se llama Solatio. Ha anunciado oficialmente una alianza estratégica con el creador de este proyecto de criptomonedas, Light DeFi. Y esto es muy importante, no es un dato menor. El sitio web Cointelegraph.com en su edición en español ha publicado exactamente lo mismo. Esto fue publicado hace poco, el 8 de octubre. Y básicamente es una noticia muy buena y, como les había dicho, tiene remarcado presencia en el mercado brasilero gracias a Solatio. Y en el mercado uruguayo es la empresa que desarrolló Light DeFi, este concepto de tokenizar las ganancias de las plantas solares. Bueno, el artículo te habla de todo lo que es energía solar, cómo superó a la energía eólica, básicamente. Bueno, te podés leer todo el artículo, te lo puedo leer yo. Yo no hago videos leyendo los artículos, lo podés leer vos mismo. Pero quería destacar que este proyecto, la verdad que tiene muy linda proyección a futuro. Esto es así porque, como ustedes saben, a Bitcoin le pegan porque hace recalentar el planeta con los mineros de Bitcoin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la ecología, la energía renovable es muy importante para el desarrollo de cripto. Entonces, si decidiéramos invertir en un proyecto como este, iríamos a la página web, haríamos clic a donde dice compre fácil, aunque no es para todo el mundo fácil esto, porque esto es DeFi, es algo descentralizado, no lo podés hacer todavía a través de un exchange centralizado, ¿no? Vas a necesitar una billetera descentralizada que se conecte a PancakeSwap, lo que te estoy mostrando en pantalla. Y básicamente acá, nada, te estoy configurando los gráficos para que veas más o menos el crecimiento. Podés llevar de USDT a Light. Yo, por ejemplo, podría invertir $10 y voy a comprar esa cantidad de Light. Por ahora, el precio del Light, te lo destaco ahora, es de 0,000 algo. Estamos en una etapa muy inicial. Como ustedes saben, todavía planta fotovoltaica no está generando nada de energía, así que no hay ganancias. Estamos en etapa muy, pero muy inicial y temprana de este proyecto. Por eso tenés que hacer vos mismo tu propio análisis y ver si esta inversión para vos va a generar o no ganancias a largo plazo. A ver, no es una tarea imposible conectar, simplemente entras a esta página que te destaco. Siempre fíjate que sea la original, te la voy a dejar en la descripción del video también. Es conectar tu MetaMask o Trust Wallet o cualquier billetera descentralizada y la plata que vos tengas en esa billetera la transformás a través de este sitio web a Light. Por ahora Light únicamente corre en PancakeSwap. No te vayas a meter en otras páginas que te prometan vender este proyecto porque son falsas, son estafas. No te metas en páginas que no te recomiende el sitio web original del proyecto. Eso es algo muy importante y crítico que siempre tienen que tener en cuenta antes de invertir. Y siempre recuerden, antes de invertir, si tienen la mínima duda de si en lo que se están metiendo es bueno o malo, etcétera, me mandan un mensaje, gente. Cualquiera me puede escribir y yo les voy a estar respondiendo, tarde o temprano, pero les voy a estar respondiendo. Y para ir cerrando el video, gente, destacarles que pueden comprar Light con la moneda que sea, siempre y cuando estén dentro de la Binance Smart Chain, es decir, su red de blockchain. Para la multiplataforma que tengan, para la multibilletera que tengan, tiene que tener Binance Smart Chain corriendo. Ustedes tienen criptomonedas sobre esa red y pueden hacer las compras de este proyecto. Siempre tengan en cuenta también que cuando ya tienen el proyecto en cartera, gracias a la blockchain, si la planta de estas fotovoltaicas empieza a generar ganancias, se van a hacer los airdrop, teniendo en cuenta la tecnología que les había comentado en el video. La BNB Chain usa Greenfield para optimizar el proceso de recompensas. Eso es muy importante y yo lo veo como algo muy fuerte en este proyecto. Ya para cerrar, gente, si llegaste hasta acá, no te olvides de darle like al video, comentarme qué te parece el proyecto, si lo ves bueno, si lo ves malo, qué deficiencias les notás, lo que sea. Recordá que esto es zona de alto riesgo, esto no es un consejo financiero. Me preguntaron qué opinaba del proyecto, lo veo bueno, lo veo rentable a largo plazo. Le voy a tirar unos fichines, no voy a decir exactamente cuánto, y nos estamos viendo en el próximo video.